Quiero invitarlos a que vayamos a Mateo en el capítulo 7, I invite you to go to the book of Matthew, chapter 7, versos del 1 al 5. verses 1 through 5. Y cuando lo tengamos, les invito a que nos pongamos de pie en reverencia al Creador del universo. And when you have it, I invite you to stand in reverence to the creator of the universe. Lo tenemos todos, Do we amén. all have it? Y dice la palabra del Señor en estos 5 versos: And the word of God says in these 5 verses, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, do not judge, or you too will be judged. porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida en que midan a otros se les medirá a ustedes. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Diga conmigo, ouch, eso es duro. Vamos a orar. That was rough. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Hoy oramos, Señor, que tú te revelas a nuestras vidas a través de tu palabra. Hoy oramos, Jesús, que tú manifiestas tu poder para transformar nuestros corazones que necesitan tanto de ti. Hoy oramos, Espíritu Santo, para que tu verdad reemplace toda mentira del diablo en nuestras vidas. Y hoy oramos, Señor, para que cuando salgamos de este lugar te representemos de manera que la gente pueda verte a ti, Señor, y no nuestras debilidades. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y te pedimos que no vuelva atrás vacía, Señor, que cumpla el objetivo para el cual has enviado en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, y tu iglesia dice amén. Amen. Vamos a tomar asiento, iglesia, You may be seated, church. y vamos a continuar con este sermón del monte. And we're going to continue with the Sermon on the Mount. Imagínense el poder que ha tenido esta palabra, Imagine the power that this word has, que todavía hemos estado semana a semana en este sermón del that we monte. continue on every week with this sermon. Y cada vez que nos exponemos a él, vemos cosas más grandes y maravillosas que Dios quiere hacer. And every time we expose ourselves to it, we see greater things that God wants to do. Y fíjate cómo ha ido Jesús a través de este sermón cambiando la mentalidad de sus discípulos. And look at how Jesus has been changing his disciples' mentality through this sermon. En el capítulo 5 vimos cómo Jesús le habló a sus discípulos a través de las bienaventuranzas. On the 5th chapter, we see how Jesus was speaking to the disciples through the Beatitudes. Y vimos cómo el objetivo de Jesús fue cambiar la identidad de ellos. And we see that Jesus' objective was to change their identity. Fue desarrollar el carácter de Cristo en It was to ellos. develop Christ's character in them. Porque Él sabía el cometido que ellos tenían, Because he understood what they had, Él their sabía own objectives. que los estaba preparando para el éxito. He knew that he was preparing them for success. Por lo tanto, tenía que enseñarles su verdadera identidad. Therefore, he needed to teach them their true identity. Pero después, en el capítulo 6, But then on chapter 6, Jesús instruye a sus discípulos a tener disciplinas espirituales Jesus then instructs his disciples to have spiritual discipline
pero les instruye desde el punto de vista del reino de Dios. But he instructs them through the point of view of the kingdom of God. Ellos tenían un concepto muy vago de lo que era el ayuno. They have a very small concept about fasting. Ellos tenían un concepto muy erróneo acerca de la oración. They had a wrong concept regarding prayer. Ellos tenían un concepto muy errado acerca de las obras de justicia. They had the wrong concept regarding justice. Y entonces ahora Jesús les está enseñando el por qué hacen lo que hacen. And now Jesus is teaching them why they do the things they do. O sea, les enseña cómo orar He teaches them how to pray y por qué orar. and why they should pray. Les enseña por qué ayunar y cómo hacerlo. He teaches them why they should fast and how to do it. Y les enseña algo fundamental que son sus prioridades. And he teaches them a key principle, which is their own priorities. Les habla incluso de dónde están sus verdaderos tesoros. He speaks to them about where their true treasures lie. Y les enseña a caminar en las verdaderas prioridades And he teaches them to walk according to the correct priorities y a no preocuparse lo que este mundo traiga. and to not worry about what this world might bring. Porque ¿cuántos saben que este mundo nos trae preocupación? Because how many know that this world brings worries? Hemos estado en ese momento, ¿verdad que sí? We've been in this moment, correct? Hemos estado en el momento donde no sabemos qué hacer, We've been in this moment where we don't know what to do, donde nos desesperamos, where we get desperate. no vemos respuestas We don't see answers. y queremos controlar todo con nuestras propias fuerzas. And we want to control everything with our own strength. Pero Jesús le está diciendo a los discípulos, But Jesus is telling the disciples, no se preocupen por el mañana. don't worry about tomorrow. Cada cosa tiene su propio afán en el Every día. day shall bring their own priorities. Okay. Entonces vemos a un Jesús And now we see a Jesus que los está instruyendo para vivir en este mundo. that is instructing them of how to live in this world. Él está preparando no creyentes, sino discípulos. He is not just raising believers, but disciples. Él está poniendo a estos discípulos todo lo que necesitan para ser exitosos, He is giving these disciples everything that they need for success porque Él sabe el llamado que tienen. because he knows the calling that they have. Y yo no sé cuántos discípulos hay aquí. And I don't know how many disciples we have here. Levanta tu mano si eres discípulo. Raise your hand if you're a disciple. Si eres discípulo, el Señor tiene un llamado para tu vida. If you're a disciple, the Lord has a calling for your life. Nos dejó una comisión. He left us a mission. Nos dejó esa misión que ahora la cual se convierte en un mandato para nosotros. He left this mission that has become a commandment for us. Por eso es necesario que el discípulo pase por el sermón del monte. This is why it's necessary for the disciples to go through the Sermon on the Mount. Y si estamos todavía dudando si damos ese paso de fe o no, And if we're still doubting about giving this step of faith or not, así le pasó a muchos creyentes, this happened to many believers as well, donde el Señor les decía, sígueme. where the Lord would tell them, follow me. Y cada uno ponía sus propias prioridades. And everybody was placing their own priorities. Pero el llamado de Dios But God's calling es tan maravilloso is so marvelous que vamos a ser tan infelices hasta que no persigamos ese that llamado. we're going to be so unhappy until we follow that calling. Porque en cada uno de nosotros debe haber un discípulo creciendo. Because there should be a disciple growing in each and every one of us. Ahora, este capítulo 7 es muy interesante. Now, this chapter 7 is very interesting. En este capítulo 7 Jesús pasa de las disciplinas espirituales Jesus moves from spiritual discipline a la impartición de sabiduría. to giving out wisdom. Aquí entonces Jesús desea que sus discípulos sean sabios y entendidos, Here, Jesus desires his disciples to be understanding and wise. porque estos discípulos van a necesitar esta sabiduría para completar el plan de Dios. Because they will need this wisdom to be able to complete God's plan. Entonces, ahora Jesús está concentrado en traer sabiduría a estos hombres. Now, Jesus is focusing on bringing wisdom to these men. Y ahora está dándoles unas valiosas lecciones de lo que es la sabiduría. And now he's giving them valuable lessons about what wisdom is.
Porque el discípulo necesita ser sabio. because a disciple needs to be wise. Dile al que está a tu lado, necesitas sabiduría. Tell the person next to you, you need wisdom. Necesitas sabiduría. You need wisdom. Si queremos completar el plan de Dios, If we want to complete God's plan, necesitamos sabiduría. we need wisdom. Si queremos conquistar lo que Dios nos dio, necesitamos sabiduría. If we want to conquer what God gave us, we need wisdom. Si queremos vencer a este mundo, necesitamos sabiduría. If we want to conquer this world, we need wisdom. Ahora, ¿qué es esta sabiduría que Jesús está impartiendo en este capítulo 7? Now, what is this wisdom that Jesus is giving here on chapter 7? Y la sabiduría es esta capacidad de tomar buenas decisiones que se basan en el conocimiento de la verdad de Dios. And wisdom is the capability of making good decisions based on the knowledge of God's truth. O sea, una cosa es conocer la verdad One thing is to know the truth, y otra cosa es aplicar la verdad que conocemos. and another thing is to apply the truth that we know. Porque podemos conocer mucha Biblia, Because we can know a lot of Bible, pero si no la aplicamos, but if we don't apply it, estamos siendo necios. we're being foolish. Porque entonces no aplicamos lo que sabemos. Because then we don't apply what we know. Y lo que Jesús quiere a través de estas enseñanzas a sus discípulos And what God wants to do through these teachings to his disciples es que estos hombres y mujeres sean hacedores de la palabra, is for them to be doers of the word, que no solamente se queden con un conocimiento, not for them to just keep the knowledge, sino que sepan qué hacer con él. but to know what to do with it. ¿Sabes que una de las cosas que sucede mucho en la iglesia Do you know that the main thing that happens in many churches es pensar que discipulado es tener un estudio bíblico? is to think that discipleship is just to have Bible study. Y a veces lo hemos llamado así. And we've called it this. Y decimos, voy a ir al discipulado. And we say, well, I'm going to discipleship. Y entonces lo que sucede en ese lugar es que me enseñan principios bíblicos. And what happens in this place is that they teach me Bible principles. Estoy ahí por 1 o 2 horas I'm there for 1-2 hours, y me voy a casa and I go home, y digo, ya fui discipulado. and I say, I've already been discipled. Pero eso solo es conocimiento. But that's just knowledge. Eso es transferencia de conocimiento. That is transference, a transfer of knowledge. Y si yo no lo aplico, no sirve de nada. And if I don't apply it, it's useless. Lo que estaba haciendo Jesús What Jesus was doing era darle los conceptos, is to give them the concepts, pero caminar con ellos, but walk with them, enseñándoles cómo se viven esos conceptos. teaching them how to live according to these concepts. Por eso les decía, sígueme. That is why he was saying, follow me. Por eso es que no solo se quedaba en una predicación en un domingo, This is why it didn't just stay on a Sunday sermon, sino ahora les decía, sígueme. but now he's saying, follow me. Y ahora decía, ve lo que hago. And he's saying, look at what I'm doing. Y ahora les enseñaba su palabra. And now he was teaching his word, Y ahora les decía, haz lo que yo hice, and he's telling them, do what I have done, para que obtuvieran sabiduría, so that they can acquire wisdom, para que supieran qué hacer en el día correcto. so that they can know what to do on the right time. Entonces, muchos de nosotros a veces tenemos conceptos y conocimiento, And many of us have knowledge and concepts, pero nos falta sabiduría. but we lack wisdom. Porque la sabiduría no es acumulación de conocimiento, Because wisdom is not the accumulation of knowledge, sino es saber qué hacer con ese conocimiento. but knowing what to do with that knowledge. Sabiduría no es que pasaste por 10 cursos de Biblia. It's not that you went through a 10 lesson course about the Bible. Sabiduría no es que fuiste al seminario y fuiste a la universidad tal, Wisdom is not that you went to such university or seminary. sino es que aplicas lo que sabes. Is that you apply what you know. Porque de lo contrario no es sabiduría, On the contrary, it is not wisdom. solo es acumulación de conocimiento. You're just accumulating knowledge. No estamos aplicando lo que sabemos. We're not applying what we know. Y lo que Jesús quiere es discípulos que saben hacer lo que conocen. And what Jesus wants is disciples that know what to do with what they know. Por eso, mira lo que dice Proverbios en el capítulo 8, verso 12 al 13. Proverbs chapter 8, verse 12 and 13 says, Este es Salomón escribiendo acerca de la sabiduría. this is Solomon speaking on wisdom. Y dice, yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. I, wisdom, dwell together with prudence. I possess knowledge and discretion. Fíjate el cuadro que está pintando.
Look at the picture that he's placing. Dice, ahora ya tengo el conocimiento, poseo conocimiento He says, I possess knowledge. I possess knowledge y discreción. and discretion. Pero mira lo que dice el verso 13. But look at what verse 13 says. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia y la mala conducta y el lenguaje perverso. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. Esto es sabiduría. This is wisdom. Hubo un conocimiento I have knowledge que me llevó a entender que yo debo rechazar lo malo, that moved me to know that I need to reject evil, que debo rechazar el orgullo, that I need to reject que pride, debo rechazar la arrogancia, I need to reject arrogance, la mala conducta, evil el behavior, lenguaje perverso. and perverse speech. Pero imagínate que yo tengo el conocimiento But imagine if I had this knowledge y salgo de este lugar and I leave this place, y lo primero que hago es estar maldiciendo a todo mundo. and the first thing I do is start cursing at everybody. Se me cruza alguien que se pasó el alto Somebody skipped the stop sign, y lo que sale de mi boca es maldición y maldición. and what leaves my mouth is curses. Eso no es sabiduría. That's not wisdom. Es conocer algo que no aplicamos. It's to know something that we do not apply. Entonces se convierte en religiosidad. And this then becomes into religiousness. Por eso Jesús está quitándoles la religiosidad a estos discípulos. This is why Jesus is taking religiousness out of them. Este grupo de hombres que estaba expuesto a la religión This group of men that were exposed to religion a través de los fariseos, through the de Pharisees, los saduceos y Sadducees, todos los feos. and all the C's. Y entonces vemos que lo que Jesús estaba rechazando era la religiosidad. We see then that what Jesus was rejecting was religiousness. Por eso los estaba preparando para poder caminar en este mundo de manera correcta, This is why he's preparing them to walk in this world the right way, con sabiduría. with wisdom. Por eso, mira lo que dice después el rey Salomón en este capítulo 8, verso ahora 20. Nos vamos unos versos adelante Listen what King Solomon then says on verse 20 of this same chapter acerca de la sabiduría. Dice, regarding wisdom. voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia. Así se dirige la sabiduría. I walk in the way of righteousness along the paths of justice. This is how wisdom moves. Y yo no sé cuántos quieren sabiduría. And I don't know how many want Dice wisdom. la palabra que si necesitamos sabiduría, que la pidamos. The word says that if we want wisdom, we should ask for it. ¿Cuántos aquí quieren sabiduría? How many want wisdom? Solamente 3, ok. Just 3? El Okay. Señor va a darle sabiduría. ¿Cuántos God will quieren give sabiduría wisdom. en How este many día? want wisdom? Entonces, fíjate cómo lo primero que hace Jesús en estos primeros versos, So we see how what the first thing that Jesus does in these first verses. de hecho, podríamos dividir este capítulo en dos acerca de la sabiduría. We could divide this chapter in two sections regarding wisdom. Primero del capítulo, del verso 1 al 13, From verse 1 to 13, el Señor les habla de la sabiduría en las relaciones humanas. Jesus speaks about wisdom in human relationships. Y después del 13 en adelante, el Señor les está hablando de la sabiduría del camino a la salvación. And after verse 13, Jesus is speaking about wisdom in the path to salvation, on Yes. the path to salvation. Y es ahí donde hoy vamos a comenzar en este capítulo. And here is where we're going to start in this chapter. Mira cómo comienza el verso 1. See how verse 1 starts. Esto está fuerte, This is strong. así que agárrense fuerte de su banca porque Just hold on to your seats. y dice el verso 1, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. And the verse 1 says, do not judge or you too will be judged. ¿Por qué Jesús está introduciendo en este momento acerca del juicio en su predicación? Why is Jesus introducing judgment in this area of his sermon? Mira lo que hizo Jesús. Look at what Jesus did. Primero les da identidad.
He first gives them identity. Ahora ellos saben quiénes son en Cristo. Now they know who they are in Christ. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Blessed are those who cry, because they would be comforted. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y Blessed are those who are poor in spirit. una y otra vez les va hablando de su identidad. Over and over again, he gives them their identity. Pero ¿sabes qué pasa a veces con nosotros los seres humanos? But do you know what happens to us human beings every now and then? Cuando ya sabemos quiénes somos, When we know who we are, estamos en la orillita de pensar que somos mejores que otros. we stand close to thinking that we're better than others. Porque decimos, no, bueno, es que yo soy un hijo de Dios. Because we say, well, I'm a child of God. Los demás pueden hacer lo que quieran, pero yo soy un hijo de Dios. Everybody else could do whatever they want. I'm a child of God. Los demás pueden estar con preocupaciones, pero yo soy un hijo de Dios. Everybody else could worry, but I'm a child of God. Y entonces empezamos a tener esta idea, ¿no? de que sabemos quiénes somos. And we start to get this idea that we know who we are. Entonces después, en el capítulo 6, And then on chapter 6, ahora les dice a los discípulos, ¿saben cómo orar? ¿Saben cómo ayunar? and now in chapter 6, he's telling the disciples, do you know how to pray? Do you know how to fast? Los ha instruido de las disciplinas espirituales con los motivos correctos. He was teaching them about the spiritual discipline with correct motives. Entonces, ahora el problema está en que es muy fácil criticar al que no ora suficiente. But now the problem is that it is too easy to criticize those who do not pray often. No, porque yo ya sé lo que es la oración. Oh, because I already know what prayer Porque is. yo ya sé lo que es ayunar. Oh, because I already know what fasting is. No, el hermano no ayuna jamás, lo que pasa es comiendo todo el día. That brother, all he does is eat all day. He doesn't fast. Porque empezamos a tener esta idea de que ahora nosotros tenemos el concepto correcto. Because now we get this idea that we have the correct concepts. Empezamos a darnos cuenta que no, es que yo soy generoso porque yo le doy a los necesitados. We start to think that, oh, I'm generous because I give to the needy. Entonces Jesús dice, antes de que empiecen a ser medio fariseos, And he says, before you become a Pharisee, déjenme ponerlos en su lugar. let me put you in your place. Y entonces les dice, no juzguen a nadie, And he says, don't judge para que nadie los juzgue. so that you will not be judged. Les pone en su realidad, He places them in their own reality. porque les está diciendo, en vez de que te fijes en las riquezas de tu hermano Because he's saying, instead of focusing on the riches of your brother y pensar, no, es que él es muy materialista, mira la casa que se compró, and thinking, oh, he's too into the material things, look what he bought. mira el carro que trae, no, que Look at the car that he has. este anda en la carne. Está en la carne completamente. He's walking on in the flesh. Y entonces empezamos esa crítica, And we start to criticize. lo que Jesús está diciendo, en vez de fijarte en eso, And Jesus is saying, instead of focusing on that, fíjate que hay envidia en tu corazón. focus that there's jealousy in your heart. Está diciendo, hay que poner atención en lo que está pasando aquí. You need to pay attention in what's happening. Ahora, fíjate el concepto de juzgar. Now focus on the concept of judging. Cuando la palabra nos habla de este juicio que está aquí en este verso específico, When he's speaking of judgment in this specific verse, esta palabra se traduce como criticar. this word can be translated into criticism. Es una crítica que expresa opiniones negativas sobre alguien. It is criticizing and an expression of negative opinions. Y eso es lo que el diablo quiere en la iglesia. And that is what the devil wants in the church. Quiere gente que critica de una manera negativa. He wants people that criticize in a negative way. Di conmigo, eso no lo quiero aquí. And say it with me, I don't want that here. ¿Cuántos desean que eso se vaya de aquí? How many desire for that to leave this place? Amén. Amen. Entonces, fíjate lo que sucede, que entonces empieza a haber esta crítica negativa Look at what happens here. We have this negative criticism que se convierte en algo llamado chisme. that becomes on something known as gossip. Y eso es lo que empieza a ver en los lugares donde el diablo quiere destruir. And this is what starts to happen in places that the devil wants to destroy. Por eso Jesús está hablando acerca de esto a sus discípulos. This is why Jesus is speaking about this to his disciples. Dice, espérense, cuidado, antes de que ustedes empiecen a criticar, He says, listen, hold up. Before you start criticizing, tienes que
tranquilizarte porque de esa manera se van a criticar a ti también. You need to calm down because this is the same way that they're going to criticize you. Y lo que va a pasar es que va a haber división. And what is going to happen is that division will occur. Y entonces lo que va a pasar es que va a haber comentarios. And then people are going to comment on this. Y lo que va a pasar es que va a haber heridas. And there will be wounds. Y lo que va a pasar es que va a haber gente que se va a alejar de ustedes. And then people will depart from you. Entonces, aquí es donde viene lo fundamental de esta palabra. And this is where the key aspect of this word comes in. Porque está hablando de criticar. Because it's talking about criticizing. Entonces podemos pensar, So we could think, basado en eso, entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? so based on this, do we judge or not judge? Pero debemos de saber diferenciar en esto. Because we need to differentiate between these two. Está esta crítica que destruye porque viene desde un aspecto negativo. We have destructive criticism that comes from a negative place. Viene desde un corazón que lo que tiene es algo más que hacer ver un error. It comes from a heart that wants. You gotta repeat that. You spoke too fast. Viene de un corazón que va más allá de ver un error. It comes from a heart that wants to see more than just a mistake. Quiere ver más bien algo que reconozca a esa persona He wants to see something that recognizes this y person que baje a otra persona. and that will break the person. Esa es la crítica destructiva, This is destructive criticism que lastima, that hurts, que trae heridas. that brings wounds. Pero lo que Jesús está diciendo no es que no juzguemos, But what Jesus is saying is not to is for us not to not judge, sino que no critiquemos negativamente. but for us to not give negative criticism. Por eso comenzamos diciendo lo que Jesús está haciendo es dando sabiduría. This is why we say at the beginning that what Jesus is giving is wisdom, Porque hay dos peligros. because there are two risks. Está el peligro de no querer discriminar a nadie. There is the risk of not discriminating, Y a veces por no discriminar a alguien, and because we don't want to discriminate, por no lastimar a alguien, for us not to hurt anybody, no decimos lo que está mal. we don't say what's wrong. Y eso tampoco está bien. And that's not good Eso either. no es lo que Jesús está diciendo. That is not what Jesus is saying. Nos podemos ir mucho a este lado We Y- can come to one side y no decir nada and not say anything porque no queremos lastimar a nadie. because we don't want to hurt anybody. Pero entonces caemos en donde consentimos el pecado. But then we go where we cuddle sin. Eso es inaceptable. That's unacceptable. Un discípulo tiene que saber discernir. A disciple needs to have discernment. Pero también está el otro lado de la moneda, But there's the other side of the coin. donde nos volvemos los justicieros del lugar donde estamos, Where we become judges of the place that we're at, donde somos intolerantes en nuestras relaciones, where we don't tolerate anything in our relationships, porque constantemente estamos criticando, where we're constantly criticizing, constantemente estamos usando adjetivos para la gente, we're constantly describing people. constantemente en vez de edificar estamos creando más heridas. Instead of edifying, we're creating more wounds. Y esto a veces pasa mucho en casa. And that happens a lot at home. Cualquier parecido a esto es coincidencia nada más. Any similarity to this is just a coincidence. Pero pasa en el matrimonio, But it happens in marriage, donde en ocasiones en vez de hacer un juicio para esa persona, ayudarla a edificarlo, because at times, instead of giving judgment to help that person, en vez de eso lo que hacemos es un juicio para criticar lo que hace o no hace. we then give judgment to just say what they do or do not do. Y entonces se usan adjetivos calificativos en la relación, And then we use adjectives in the relationship, donde el esposo le llama a la esposa, oye, es que eres muy floja, mira, no hiciste la comida. where the husband then tells the wife, you're so weak, look, you didn't make food. O la esposa le dice, oye, eres un desordenado, no pusiste nada en su lugar. Or the wife tells the husband, you're so disorganized, you didn't put anything in their place. Y entonces empezamos este juicio So then we give this judgment que lo único que hace es dividir, that the only thing that it does is to divide. no edificar. It doesn't edify. O sea, cuando nos ponemos en ese lugar,
When we place ourselves in Cuando this tú position, escuchas eres una floja, te dan ganas de hacer comida inmediatamente. when you hear somebody call you weak, does it motivate you to cook? O cuando te dicen eres un desordenado, te dan ganas de limpiar todo para que no te lo vuelvan a Or decir. when they call you disorganized, does it motivate you to organize something? No, muchas veces lo que hacemos es lo contrario. Many times what we do is a complete opposite. Entramos en un conflicto más grande. We enter in a severe conflict Porque venimos desde un punto de crítica negativa. where we place ourselves in a destructive criticism. No venimos desde un lugar de corrección de We algo. don't place ourselves in a moment of correction. No venimos desde un punto donde, oye, mi amor, ¿por qué no pusiste los zapatos en su lugar? We don't come with the point of view of saying, honey, why didn't you put the shoes in their place? Oye, te puedo pedir si los pones en su lugar, por Can I favor. just ask you to put them in their place? Y te puedo pedir que lo recuerdes cada vez que entras a la casa. And can I ask you to remember this every time you come in? Eso no pasa aquí, ¿verdad que no? That doesn't happen here. Eso no pasa en nuestras casas, ¿verdad That que no? doesn't happen in our homes. Y entonces, ¿qué diferencia sería, no? How different this could be. Pero lo que hacemos es juicios, juicios, juicios. But what we give is judgment, judgment, judgment. Y muchas veces lo trasladamos a nuestros hijos también. And many times we then give it to our children as well. No, es que eres un irresponsable. Oh, you're so irresponsible. Eres un flojo. You're so weak. Eres muy sucio. You're so dirty. No te lavas los dientes. You don't No- brush your teeth. No te has bañado en cuántos You haven't días. taken a bath in so many Mira, days. traes la misma ropa. You're carrying the same clothes. Y en vez de edificar, And instead of edifying, estamos nada más destruyendo. we're just destroying. Esas palabras llevan peso. Those words carry weight. Pero mira con lo que comenzamos diciendo. But look at how we started. No juzguen a nadie para que no se les juzgue a ustedes. Do not judge, or you too will be judged. Entonces, a la luz de la palabra, So, in light of the word, en un principio único de la palabra, in the unique principle of the word, Jesús no está diciendo que nosotros como padres no debemos de evaluar a nuestros hijos. Jesus is not saying that as parents we shouldn't Evaluar. survey our children. Okay. O sea, sino debemos más bien corregir de una manera amorosa y correcta. But we should correct in a loving and right way. No debemos de corregir a nuestras esposas o esposos, sino debemos de amar y hacerlo de una manera correcta. We shouldn't just correct our spouses, but we should love them in the right way. No está diciendo que aquí en la iglesia no debemos de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Que esto está mal. It doesn't mean that in church we shouldn't say, well, this is wrong. No quiere decir que el pastor no debe decir cuando algo está mal, It doesn't mean that the pastor shouldn't say when something is wrong. porque esa es su tarea como autoridad. Because this is his task as authority. No quiere decir que la junta directiva no debe decir cuando algo está mal. It doesn't mean that the board of directors will not say when something is wrong. Lo que está diciendo es cómo lo presentamos. What it's saying is, how do we present it? Porque si llevamos este principio Because if we carry this principle y no juzgamos and we don't judge en extremos no bíblicos, in unbiblical extremes, acabaríamos justificando el pecado we end up justifying sin y callando lo necesario que se tiene que decir. and silencing the words that are needed to say. Y eso pasa mucho en nuestras familias, And that happens a lot in our families, donde a veces hay cosas que se tienen que decir where many times there are things that need to be y said, no se dicen por no lastimar a alguien. and we don't say it because we don't want to hurt Y eso anybody. no es lo que está diciendo Jesús. And this is not what Jesus is Lo saying. que está diciendo es las cosas que se tienen que decir, What he's saying is the things that need to be said, tenemos que hablarlas we need to speak them desde un punto saludable, in a healthy way, no destruyendo. not destroying. No, es que yo ya ni le digo nada porque siempre salimos peleando. Well, I don't say anything anymore because we always end up fighting. Eso está mal. That is wrong. Tenemos que comunicarlo. We need to communicate. Tenemos que aprender a decirlo. We need to learn to say it. No, ya para no pelear mejor con mis hijos, mejor ahí los dejo que hagan lo que sea. Well, I don't want to fight with my children anymore. Let them do whatever they want. De todas maneras no me hacen caso.
They don't listen to me anyways. Eso está mal. That is wrong. Hay que corregirlos. You need to Hay correct que them. disciplinarlos. You need to discipline them. No está bien lo que están haciendo. It is not right what you're doing. Hay que denunciarlo. You have to denounce it. Hay que hacerlo de manera correcta. You need to do it the correct way. Por eso Jesús está empeñado en hacerlo. This is why Jesus wants to Y do mira lo que so. continúa diciendo en el verso 2. Listen what he says on verse 2. Porque tal como juzguen se les juzgará. Y con la medida en que midan a otros se les medirá a ustedes. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Jesús está usando la ley del talión. No sé cómo se diga eso en inglés. Jesus is using the law of Moses. Let's go with that. Entonces, ¿qué está diciéndoles? So what is he saying to La ley them? del talión decía ojo por ojo, diente por diente. The law says eye for an eye. Entonces les está diciendo, Now he's saying, así como juzgan, just as you judge, se les juzgará. you will be judged. Con la medida que midan, With the measure you give, se les va a medir. you will be measured. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. The Apostle Paul says it the following way. En Romanos capítulo 14, versos 10 al 12. Romans chapter 14, verse 10 to 12. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. You then, why do you judge your brother or sister? Or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God's judgment seat. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. It is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue would acknowledge God. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. So then each of us will give an account of ourselves to God. O sea, que esa misma justicia que queremos aplicar a otros, Therefore, that same judgment that we want to apply to others, tenemos que aplicarla a nosotros mismos. we also have to apply it to ourselves. A veces le decimos a nuestros hijos, Sometimes we tell our children, oye, deja de estar todo el día en el teléfono. stop being on the telephone all day, on the phone all day. Y lo que nos ven hacer es eso. And that's what they see us do. Nos ven en el teléfono todo el tiempo. They see us on the phone all the time. Oye, no debes de tomar refresco. Oh, you don't need to drink pop. Pero ahí nosotros estamos tomando la Coca-Cola de 2 litros. But we're having the 2-liter of Coke. Y ahí estamos en esa constante. And we find ourselves in this constant. Y entonces lo trasladamos a todo lugar a donde vamos. And then we transfer this to every area that we are in En la iglesia. church. Y entonces queremos ver gente transformada. We want to see people transformed. Queremos ver gente perfecta. We want to see people perfect. Y entonces vemos estos posts que de repente ponen en las redes sociales. And we see these posts on social media. Donde de repente la gente dice, no, yo por eso mejor me salgo rápido del servicio para que nadie me haga nada. And then people say, well, I just leave early from church so that people don't say anything to me. Donde estamos constantemente teniendo esta idea de que ellos deben ser perfectos. Where we have this constant idea where they need to be perfect. No, es que ahí en esa iglesia, no hombre, Well, in that church, la gente es mala. people are bad. Estamos constantemente poniendo el dedo hacia allá. We're constantly pointing the finger. Y por eso es algo bien importante, iglesia. And this is why it's something very important, Como church. discípulos tenemos que siempre enseñarle a la gente a Cristo, As disciples, we need to always teach people about Jesus porque nosotros vamos a defraudar a toda la gente. because we will fail everybody. En algún momento los voy a defraudar At one point, I will fail you. y a lo mejor ya lo hice. And maybe I've already done so. Y perdónenme, pero también soy un ser humano And forgive me, but I'm also human. y también estoy roto. And I'm also broken. Solamente que por gracia estoy aquí parado. I'm only here standing by grace. Entonces lo que está diciendo el Señor, So what the Lord is saying, les está diciendo a sus discípulos, He's telling His disciples, si ustedes empiezan a comportarse como el fariseo, if you start to behave as the Pharisee, si ustedes empiezan a poner cargas en la gente, if you start placing burdens
burdens on people. No van a ser discípulos, You will not make disciples. van a ser gente religiosa. You will create religious Y de people. esos ya tenemos muchos. And we already have plenty of those. De hecho, esos son a los que hemos estado demandando que no pueden estar ahí. These are the ones that we've been denouncing that they shouldn't be there. Y fíjate, este ejemplo lo vemos tan claramente en la palabra. And we see this example clearly in Scripture. David, el rey David. King David. Este es un ejemplo tremendo. This is a great example. Después de que tuvo este pecado con Betsabé, donde cometió adulterio, After he sinned in adultery with Bathsheba, la palabra dice que entonces él estaba en casa, se quedó en casa y no fue a la guerra. it says, the Scripture says that he stayed at home. He didn't go to war. Se levantó tarde He woke up late. y entonces cuando se levantó se asomó a su ventana And when he woke up and he looked through the terrace, y entonces se dio cuenta que se estaba bañando una mujer and he saw a woman bathing, y la vio desnuda and he saw her naked. y dijo, wow, ¿quién es esa mujer? And he said, wow, who's that woman? Y entonces le dijeron, es Betsabé, And they say, that's Bathsheba, la esposa de Urías. Uriah's wife. Y entonces la mandó a traer. And he asked for her. Y entonces él cometió adulterio. And he committed adultery. Pero llegó un punto que en vez de tener arrepentimiento, And it came to a point where instead of repenting from it, como el rey que era, as the king that he was, como la autoridad con la cual se presentaba, the authority that he presented himself in, él podía juzgar he could judge porque era rey, because he was king. pero no podía ver su propio pecado. But he couldn't see his own sin. Y se trataba de justificar. And it was about justification. Y cuando se enteró que Betsabé estaba encinta, And when he found out that she was pregnant, mandó traer a Urías, a su esposo, de la batalla. he asked for her husband to come back from war. Y entonces regresó de la batalla, pero él no quiso estar con su esposa. And he came back from war, but he didn't want to be with his wife. Y entonces David se da por vencido And then David just gives up. y lo manda a la batalla para que lo maten. And he sends them to war to be killed. Y finalmente lo matan. And they finally kill him. Pero entonces viene el profeta Natán y lo confronta. But then the prophet Nathaniel comes to confront him. Nathan comes to confront him. No vino a criticarlo, He didn't come to criticize him. vino a decir lo que había hecho. He came to tell him what he did. Vino a decirle que lo que había hecho estaba mal. He came to tell him that what he did was wrong. Y entonces lo confronta y le dice lo siguiente. And he tells them the following. En el capítulo 12 del segundo libro de Samuel dice, el Señor envió a Natán en el verso 1 para que hablara con David. Cuando se presentó ante David le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo, le contó esta historia. El uno era rico y el otro pobre. Second book of Samuel, chapter 12, verse 1 through 10 says, the Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, there were 2 men in a certain town, one rich and the other poor. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. The rich man had a very large number of sheep and cattle. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. But the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. He raised it, and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa de el hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. Y mira lo que dice el verso 5. Look at what verse 5 says. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this must die. Es muy fácil ver lo que está pasando a nuestro alrededor.
It is easy to see what's happening around us. Es muy fácil ver el error de los demás. It is easy to see someone else's mistake. Y entonces dice la palabra que le dijo, dice el verso 6, ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. He must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Then Nathan said to David, you are the man. This is what the Lord, the God of Israel, says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I gave your master's house to you and your master's wives into your arms. I gave you all Israel and Judah. And if all this had been too little, I would have given you even more. Nosotros nos exponemos al juicio We expose ourselves to judgment cada vez que juzgamos a alguien, every time we judge someone, cada vez que señalamos a alguien, every time we point at somebody, cada vez que nosotros queremos hacer ver el error de los demás. every time we point out to others' mistakes. Y eso es lo que el profeta confrontó a David. And this is how the prophet confronted Le hizo ver, David. tú quieres arreglar y dar justicia, He said, you want to fix this and want to give judgment, pero no has visto tu propio pecado. but you have not seen your own sin. Ese fue el mismo caso de la mujer adúltera. This was the same case of the adulterous woman. Pero mira lo que dice en los versos 3 y 4 de Mateo 7. But look at what verses 3 and 4 of Matthew say. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? El Señor Jesús The Lord Jesus quería arrancar ese fariseísmo de sus discípulos. wanted to take out the Pharisee mentality out of his disciples. Ellos estaban acostumbrados a ver a esos líderes que lo único que hacían era dar juicio, They were accustomed to seeing these leaders who were just passing judgment, no para restaurar, not to restore, sino para poder exterminar el pecado. but to exterminate sin. Por eso cuando están enfrentándose This is why when they're confronting a la themselves, mujer adúltera, this is why when they're confronting the adulterous woman, dice la palabra the word says que al amanecer se presentó de nuevo en el templo Jesús. En Juan capítulo 8, verso 1, perdón. in John chapter 8, verse 1, Y dice que entonces toda la gente se acercó y se sentó a señalarles. it says that at dawn he appeared again in the temple courts where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. Y entonces dice que los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio And that it says that the Pharisees brought in a woman caught in adultery. y la pusieron en medio del grupo. They made her stand before the group. Estos eran los líderes del templo. These were the church leaders. Esta era la imagen de estos líderes que podían poner el dedo. This was the image of the leaders that were pointing fingers. Y entonces le dijeron a Jesús, And they said to Jesus, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Teacher, this woman was caught in the act of adultery. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? In the law of Moses commanded us to stone such woman. Now what do you say? Pero con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa. They were using this question as a trap. Y dice que entonces Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. It says that Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Y como ellos la acosaban a preguntar, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Lo que Jesús está enseñando a sus discípulos What Jesus is teaching his disciples, es que ahora, antes de nosotros querer corregir a alguien,
that now before we want to correct somebody, necesitamos ver nuestro corazón. we need to look into our hearts. Necesitamos, antes de soltar una crítica, Before giving criticism, antes de tirar un juicio, before passing judgment, necesitamos examinar nuestro corazón. we need to examine our hearts. Por eso el salmista dice en el Salmo 139, verso 23, This is why the psalmist says on Psalm 139, verse 23, examíname, Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. El deseo de Dios God's desire es que su iglesia is for his church sea inclusiva y de transformación. Jesus desires for his church to be inclusive and also transforming, Para que la gente pueda ser transformada, so that people can be transformed. primero tiene que experimentar la gracia. They first need to experience grace. Para que tú y yo seamos transformados, For you and I to be transformed, primero tuvimos que experimentar la gracia. we first needed to experience grace. La gracia significa Grace means que nada de lo que Dios me da, that nothing that God gives me, me lo da porque me lo merezco, he has given to me because I deserve it, sino me lo da porque Él es bueno. but he has given it to me because he is good. Me lo da porque Él tiene amor por mí. He has given it to me because he has love for me. Quiere decir que no tiene que ver conmigo, It means that it has nothing to do with me. tiene que ver con Él. It has to do with him. Y como tiene que ver con Él, And because it has to do with him, entonces ahora yo lo que hago es lo mismo. now I do the same. Muestro la gracia. I show grace. Por eso, una de las cosas que me gusta acerca de la misión aquí en Avalon This is why one of the things that I like about the mission here at Avalon, es que aquí en Avalon, si no han escuchado la misión, if you have not heard the mission, esto es bien importante, this is very important. y lo van a ver por todos lados donde hay tres palabras muy importantes, You're going to see it everywhere where there's three very important words. que es conectar, interactuar y alcanzar. Can you say them in English? Sí. Connect, engage y reach. Okay. Entonces, estas tres palabras son fundamentales. ¿Por qué? So these three words are key Porque la palabra conectar, because to connect, lo que está en la misión es conectamos en estas conexiones llenas de gracia. our mission, it states that we connect with grace. O sea, que ahora nuestras relaciones son llenas de gracia. So this means that our relationships are full of grace, Donde yo no estoy ahí para ser un juez, where I'm not there to be a judge, sino estoy ahí para hacer y mostrar el amor de Dios. but I am there to show God's love. Donde no estoy ahí para criticar qué malas decisiones ha tomado mi hermano, Where I'm not there to criticize on the bad decisions that my brother or sister has made, sino estoy ahí para orar por él, but I am there to pray for them, para poder acercarlo a la gracia que está en Jesucristo, to bring them to the grace that is found in Christ, porque yo sé que así fue como Dios me alcanzó. because I know that that is how God reached to me. Porque nada de lo que tengo es algo que yo merezco. Because nothing that I have is something that I deserved. No vamos a poder alcanzar We will not be able to reach. a nadie que no amemos. We will not be able to reach somebody that we do not love. Si lo único que hay es crítica, If all we do is criticize, si cuando vamos por las calles y vemos a una persona un homeless o una persona ambulante, if we see on the streets a homeless person, y lo que vemos es como, uy, qué sucio, hágase para allá, and por all we favor", think about is, oh, how dirty, no vamos a poder alcanzar, we will not be able to reach them porque ahí estuvimos algún día nosotros. because we were there once. Algún día estuvimos en ese punto donde Jesús estiró su mano y nos alcanzó. We were there at that moment where Jesus stretched out his hand and reached out to us. En algún momento estuvimos ahí en el piso At one point, we were there on the ground, y de ahí del piso a muchos de nosotros el Señor nos sacó. and God took many of us from Y there. si no hubiese sido por esa gracia, And if it wasn't because of that grace, no estaríamos en este lugar. we wouldn't be in this place. Y esa es la clase de iglesia que necesitamos ser. And that is the type of church that we need to be. No la iglesia donde hay crítica,
Not the church where we criticize, donde hay chisme. where there's gossip. No, la iglesia que se relaciona y que sabe que somos tan diferentes The grace that is able to relate and know that we are so different y que tal vez tenemos costumbres diferentes and that we might have different customs y que tal vez tenemos ciertos patrones distintos, and we have different patterns, pero que nos amamos but that we love each other y que no nos juzgamos. and that we don't judge each other. Que así también seamos en la familia, That we be this way as well in our en families, nuestros matrimonios. in our marriages. Y quiero ir cerrando con esto. And I want to close with this. Verso 5. Verse 5. Dice entonces, el Señor termina con una fuerte palabra. The Lord ends with a strong word. Y dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. It says, you hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Ahora Jesús les está enseñando a los discípulos a que tienen que verse a ellos mismos. Jesus is teaching his disciples that they need to look at themselves. Tienen que ser introspectivos. They need to have a self-reflection. Tienen que primero, para poder ayudar a otros, They need to first, before helping others, sanar aquellas heridas que han estado acarreando. they need to heal those wounds that they've been carrying. Los está preparando para el éxito. He is preparing them for success. Porque hay heridas que ellos traían. Because there were wounds that they were carrying. Hay perspectivas de liderazgo erróneo que ellos traían. They were wrong perspectives of leadership that they were Donde carrying. la autoridad que ellos veían era la del fariseo. Where the authority that they were seeing was the authority of a Pharisee. El fariseo que señalaba, criticaba y juzgaba. The Pharisee that was pointing, criticizing, and judging. El fariseo que decía, yo soy mejor que tú. The Pharisee that was saying, I am better than you. Por eso estoy en esta posición. This is why I'm in this place. Y el discípulo entonces le están arrancando todo eso de su And the corazón disciples are then having that mentality taken out of them para que puedan alcanzar al mundo, so that they can reach the world, para que puedan alcanzar un mundo caído, so that they can reach a fallen un world, mundo lleno de pecado, a world full of sin, gente que necesita a Jesús, people that need Jesus, gente que necesita sentir y saber que el Señor los ama people aún that con need sus to propias know and debilidades. feel that Jesus loves them in spite of their weaknesses. Por eso les está diciendo, no pueden ser esos hipócritas. This is why he's telling them, you cannot be that hypocritical. Tienen que lidiar con sus propias heridas. You need to deal with your own wounds. Tienen que lidiar con sus propios pecados. You need to deal with your own sins. Porque va a haber un momento que los voy a enviar. Because there will be a time where I will send you. Y en ese momento que los envíe necesito gente que pueda ministrar. And when I send you, there needs to be people that could minister. Que cuando esté allí no esté enfocada en lo que él está pasando, sino en lo que les está pasando. That when they're there, they could focus on Que no se enfoque en lo que le está pasando, sino en lo que les está pasando. that they cannot focus on what's happening within them, but what's happening to others. Que no estén enfocados en el dolor que les causa ver las heridas de otros, That they don't focus on the pain that is causing the wounds of others. sino que ahora están sanos y se esfuerzan porque otros alcancen la madurez en Cristo Jesús. But now they are healed and they're focused on others reaching the maturity in Christ. Ahora Jesús los está preparando porque los va a enviar. Now Jesus is preparing them because he's going to send them. Y por eso quiere sanar cada herida de cada And that uno. is why he wants to heal every wound. Porque Él quiere usarte. Because he wants to use you. Él quiere usarte para traer más vidas a su camino. Because he wants to use you to bring more lives to his path. Pero para eso nos vamos a tener que acercar a gente rota. But now we need to approach broken people. Gente que está pasando cosas difíciles. People who are going through difficult times. Pero que no nos tenemos que sorprender. But we do not need to be surprised by this. Que cuando te cuentan tú no te quedas como, That when they tell you, you're not shocked. ¿de verdad estás pasando por eso? Are you really going through that? Sino que decimos, siento mucho, But we say, I'm so sorry. pero yo sé que Cristo te va a sacar adelante. But I know that Christ will carry you on. Porque me sanó a mí, Because he healed me. alguien tan roto como yo.
as broken as I am. Y mira lo que hizo en mí. And look at what he did with me. Pero no vamos a poderlo hacer But we will not be able to do this si estamos solo pensando en nosotros. if we're only thinking on ourselves. Y si lo que están son heridas y heridas y heridas. And if all we have is wound after wound after wound, Porque entonces lo que haremos será criticar. because all we're going to do then is to criticize. Y entonces vamos a empezar a tener esta actitud de crítica una y otra vez. And we'll have this attitude of criticizing over and over again. Que entonces, ¿sabes qué sucede cuando tú no puedes cargar solo con ese pecado? And do you know what happens when you can't carry this sin by yourself? Cuando alguien te cuenta algo y tú no puedes cargar porque no tienes la madurez necesaria. When somebody is telling you something and you can't carry it because you don't have the necessary the maturity that you ¿Sabes qué es need. lo siguiente que hacemos? Do you know what the next thing that you do? Se lo contamos a alguien más, We tell it to somebody else porque no pudimos cargar con eso. because we can't carry it. Y esa persona también se lo contó a alguien más. And that person told somebody else. Y cuando venimos a ver esa persona, ya lo sabe todo mundo. And when we start at the end of it, everybody else knows it. Y en vez de proteger a esta persona, ahora se siente juzgada. And instead of protecting this person now feels judged. Y ahora se siente que no puede confiar ya en nadie. And now they feel that they can't trust anybody. Y en vez de acercarla a Dios, And instead of bringing them closer to la God, hemos alejado cada vez más. we have pushed them farther and farther away. Por eso esa no es la tarea de nosotros como iglesia. This is why this is not our task as a church. Por eso Jesús está diciendo, no puedes ser un hipócrita. This is why Jesus is saying you can't be a hypocrite. Tenemos que sacar primero la viga de nuestros We need to ojos. take the plank out of our own eye. Porque no podremos ver ni siquiera bien con una perspectiva saludable a esa persona. We can't even see with a healthy perspective. No vamos ni siquiera a poder alcanzar a esa persona, We won't be able to reach this person, sino la vamos a marcar, but we will wound, we la will hurt vamos a them. alejar de Dios. We will push them away from God. Porque eso es lo que hacemos cuando estamos completamente rotos. Because this is what we do when we're completely broken. Jesús está preparando a los discípulos Jesus is preparing the disciples para erradicar el chisme. to eradicate gossip. Porque los fariseos estaban acostumbrados a eso. Because the Pharisees were used to this. Estaban acostumbrados a ver a alguien, a un pecador. Because they were used to seeing a sinner. Y entonces lo que hacían era empezar el chisme. And what they started was to gossip. Empezaban a hacer comentarios. They would start to comment. Por eso podían pararse y poder empezar a orar en voz alta That is why they were able to stand and pray at a loud voice. y darle gracias a Dios por no ser esa persona. And giving thanks to God for not being that person. Gracias, Señor, porque no soy ese pecador. Thank you, God, because I am not that sinner. Pero el discípulo But the disciple escucha listens y le muestra el amor de Dios. and teaches God's love. Le muestra lo que Dios ha hecho en las heridas que él tiene Shows them what God has done with their own wounds. y hace sentir a esa persona que va a poder salir adelante. And makes that person feel that they will be able to move on from this. Ese es el llamado que Dios nos hace. This is the calling that God gives us. Ese es el llamado que hoy recibimos This is the calling that we have received como discípulos, as disciples. a no andar en chismes, Not to walk around and gossip. a no estar haciendo comentarios hirientes, Not to give hurtful comments. porque el Señor nos quiere para poder impartir en esta comunidad. Because God wants us to carry on in this community. Hay matrimonios allá afuera que están necesitando una palabra de esperanza. There are marriages out there that are needing an encouraging word. Hay familias allá afuera que tienen a sus hijos completamente descarriados. There are families that have their children casted out already. Pero no van a poder ver la esperanza de Dios But they will not be able to see God's hope si lo único que hacemos es criticarlos. if all we do is criticize. Si lo único que hacemos es señalar sus faltas If all we do is to point out their faults y no mostramos el verdadero amor de Dios. and not show God's true love. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. And that is what we're called to do.
Quiero invitarte, vamos a ponernos de pie. I invite you to stand. Hoy el Señor está haciendo un llamado a nuestras vidas The Lord is making a calling in our lives a poder ser esa persona que edifica to be able to be that person that edifies y poder traer unidad en el cuerpo. and to bring unity in the body. Y por eso, así como cerramos, vamos a compartir la Santa Cena. And as we close, we're going to share in Holy Communion. Porque la Santa Cena representa unidad. Because Holy Communion signifies unity. Unidad en Cristo. Unity in Christ. Unidad en que a través de la sangre de Jesús hoy estamos todos bajo en la misma cobertura. Unity that through Christ's blood we are all united. Así que el Señor establece su sacrificio So the Lord establishes his sacrifice para que la sangre preciosa de Él nos una ahora como hermanos, so that his precious blood unites us as brothers. no para criticarnos, Not to criticize, para edificarnos. but to edify. Va a haber momentos en que vamos a recibir corrección, There are times where we will receive correction, donde se nos va a decir que algo no está bien, where we will be told that something is not right. pero eso tiene que ser para edificación. But it has to be for edification. Pero lo que no puede caber es la crítica fuera del contexto de corrección. There could not be criticism outside of the context of edification. Ni siquiera cuando no lo hablamos, cuando la persona de la que estamos hablando no está presente. Even when the person we're talking about is not present. Eso es lo que el Señor quiere en esta su iglesia. This is what the Lord wants in his church. Así que yo les invito a que pasen a tomar los elementos de la Santa Cena. So I invite you to come and take the elements of Holy Communion. Recuerda que lo único es que tú crees y has hecho tu confesión de fe. All that you require is to make your confession of faith. Y a través de Jesucristo somos invitados a la mesa del Señor. Mientras tomamos la Santa Cena, As we share Holy Communion, meditemos en esto, let's meditate on this. que hoy nos comprometemos a no criticar, That we make a commitment today to not criticize, a no juzgar, to not judge, sino a edificar la but vida to de otros. edify. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y dice la palabra And the word says que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Pueden tomar el pan. You can take the bread. Santo Dios. Gracias, Cristo, por tu sacrificio. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. In the same way, after supper, he took the cup and said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Pueden participar de la copa. You may participate.
Señor, Lord, hoy agradecemos el sacrificio tan grande que hiciste. we're thankful for the sacrifice that you have made. Ese sacrificio que nos dio la entrada a la vida eterna. That sacrifice that gave us entrance to eternal life. Pero ese sacrificio también que nos hizo tu iglesia. But that sacrifice that also made us your church. Que cada uno de los que creemos en ti, That every one of us who believes in you, tú nos llamas tus hijos you have called us your children y nos llamas tu iglesia. and have called us your church. Y hoy, Señor Jesús, And today, Lord Jesus, queremos ser tu iglesia. we want to be your church. La iglesia que enseña tu amor. The church that teaches your love. La iglesia que corrige con tu amor. The church that corrects with your love. La iglesia que edifica en la vida de cada persona. A church that edifies in the life of every person. La iglesia que puede ver lo que tú viste en cada uno de nosotros. The church that can see what you have seen in every one of us. La iglesia que no juzga The church that does not al judge. pecador, That does not judge the sinner, pero que sí hace ver cuando hay pecado. but that denounces sin. Hoy queremos ser esa iglesia, We Señor. want to be that church today, God. La iglesia que restaura, The church that restores. la iglesia que levanta, The church that lifts up. la iglesia que edifica, The church that edifies. la iglesia que te representa completamente a ti, The Señor. church that represents you completely. Hoy nos entregamos a ti, Señor, We give ourselves to you. y te pedimos que en el nombre de Jesús And we ask that in the name of Jesus, nos ayudes cada momento que somos tentados a juzgar, you help us every moment that we're tempted to judge. cada momento que somos tentados al chisme, Every moment that we're tempted in gossip. cada momento que queremos hablar de alguien cuando no está ahí presente, Every moment that we want to speak of someone when they're not present. porque no queremos ser juzgados de esa manera. Because we don't want to nosotros. be judged that way, Jesus. Tú perdonaste todos nuestros pecados You forgave all of our sins. y queremos ser esa iglesia And we want to be that church que acerca a cada uno a la gracia, that brings everyone to grace, al perdón de los pecados to the forgiveness of sins y a la restauración. and the restoration. Te lo pedimos en Cristo Jesús. We ask you this in Christ Jesus. Amén. Amen. Haz lo que tengas que hacer en nuestra vida, Señor. Queremos ser más como tú. Y hoy te rendimos todo de nosotros.
Dios